El Gobierno dará 200 euros a las familias con ingresos más bajos para compensarles el roto, el empobrecimiento financiero que les está ocasionando la inflación. ¿Servirá de algo esta ayuda? Veámoslo. La inflación es un impuesto lento e insidioso que va devorando los ingresos de la mayoría de ciudadanos, especialmente si esos ingresos no están indexados a la inflación. El famoso pacto de rentas consiste precisamente en esto, en evitar que los ingresos de los ciudadanos aumenten al mismo ritmo que la inflación y, por tanto, que la capacidad adquisitiva de esos ingresos vaya mermando mes tras mes hasta que el Banco Central y los gobiernos consigan finalmente controlar la inflación, los precios se estabilicen y la erosión del poder adquisitivo de los ciudadanos se detenga. Sin embargo, mientras esto ocurre, mientras bancos centrales y gobiernos se unen, se coordinan para controlar la inflación, en medio de un pacto de rentas, va empobreciendo a los ciudadanos. Y obviamente los ciudadanos levantan la voz porque sienten que están siendo empobrecidos y reclaman soluciones inmediatas a los políticos. Y no todas las soluciones son aceptables. Hay soluciones que, en caso de aprobarse, alimentan todavía más la inflación. Si para controlar la inflación los gobiernos tienen que controlar los déficits públicos, toda política gubernamental que pretenda a corto plazo parchear los daños de la inflación incrementando el déficit público, lo único que hará es alimentar todavía más la inflación. Pero que haya políticas equivocadas no significa que no pueda haber políticas acertadas para al menos minimizar la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los ciudadanos durante un estallido inflacionista como el actual. Por ejemplo, una posible solución para compensar parte del destrozo inflacionista que están sufriendo los ciudadanos sería bajarles los impuestos, pero no bajarles los impuestos sin más, porque si se bajan los impuestos y no se recorta el gasto público, lo que tenemos es un incremento del déficit público que todavía alimenta más la inflación. Si se quiere compensar parte de los destrozos que genera la inflación a través de una bajada de impuestos, el gobierno tiene que decretar simultáneamente un recorte equivalente del gasto, de tal manera que se transfiera riqueza, poder adquisitivo, desde el gobierno a los ciudadanos. La riqueza, el poder adquisitivo que pierde el gobierno es exactamente igual al que ganan los ciudadanos, de tal manera que no haya un incremento agregado del gasto que potencie todavía más la inflación. Ahora bien, ¿qué sucede con aquellas personas que no tienen elevados ingresos? Imaginemos una familia que ingrese 6.000, 7.000, 8.000 euros anuales. Si a esas familias les bajas el IRPF, el impuesto sobre la renta, no estarás mejorando en absoluto su situación. No estarás compensando en absoluto el daño que les está generando la inflación. Simplemente porque esas familias no pagan IRPF. Por tanto, por mucho que lo bajes, no van a obtener ningún tipo de alivio. Es para estas familias, para las que desde Francia se ha propuesto una especie de cheque que trate de compensar la inflación que están padeciendo. El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso un cheque de 300 euros para las familias de ingresos más bajos, con el objetivo de revertir parte del empobrecimiento que les estaba generando la inflación. De nuevo, para que este cheque no sea inflacionista, el gobierno debería recortar otros gastos en cuantía equivalente al coste de este programa. Pero si se hace así, si se recortan ciertas partidas de gasto para sufragar este cheque dirigido a las rentas más bajas con el objetivo de compensarles parte del empobrecimiento del que están siendo víctimas a través de la inflación, podría tener sentido económico este tipo de recetas. Desde una perspectiva moral nos gustará más o menos la redistribución de la renta, pero también hay que tener en cuenta que la propia inflación ya supone una redistribución de la renta, ya supone un impuesto sobre el conjunto de la población que además sufren de manera muy intensa las familias más pobres
Y por tanto, y hasta cierto punto, este cheque se podría entender como una devolución de lo que previamente se les ha quitado a través de la inflación. En España, el gobierno de PSOE-Podemos, a propuesta precisamente de Podemos, acaba de anunciar un cheque similar al que anunció Macron en Francia. Un cheque de 200 euros para aquellas familias cuyos ingresos anuales sean inferiores a 14.000 euros. Serían familias, por tanto, a las que, aun cuando se les rebajara el IRPF, no obtendrían ningún tipo de compensación por la vía fiscal. El gobierno no ha anunciado recortes de gasto, con lo cual estamos ante una política que cebará la inflación, en el margen, por supuesto, porque la inflación de España no es responsabilidad ni única ni exclusiva del gobierno de España, sino de el conjunto de gobiernos mundiales que han disparado la inflación, de la política monetaria muy expansiva de los bancos centrales y también, por supuesto, de las circunstancias derivadas de la invasión de Ucrania que han limitado el acceso a determinados bienes desde el lado de la oferta. Pero aún no siendo responsabilidad del propio gobierno la alta inflación que padecemos, en el margen, este tipo de políticas de gastar más, por un lado, sin gastar menos, por el otro, o sin subir impuestos en una cuantía que compense el nuevo gasto, estas políticas que abusan de déficit para paliar la situación que está generando internamente la inflación, son políticas que alimentan, en el margen, todavía más la inflación. Pero bueno, pese a ello, podría parecer que es una política que al menos revertirá parte de la pauperización que durante el último año han encadenado las familias españolas y que ha golpeado de manera mucho más dolorosa a las familias de ingresos más bajos. Sin embargo, cojamos algo de perspectiva. Hoy se ha publicado el dato adelantado de inflación en España durante el mes de junio. La tasa de inflación interanual de España en junio es del 10,2%. ¿Qué significa esto? Pues que una familia que, por ejemplo, ingrese 10.000 euros, es decir, una de las familias que se vería beneficiadas por este cheque gubernamental, una familia que ingrese 10.000 euros, durante el último año, desde junio del año 2021 a junio del año 2022, ha visto cómo su poder adquisitivo se erosionaba en 930 euros. Si tú a esta familia le das un cheque de 200 euros, pues apenas estás compensando en un 20% el empobrecimiento que han experimentado hasta el momento. No solo eso, la inflación intermensual que hemos conocido hoy, cuánto han aumentado los precios en junio de 2022 con respecto a mayo de 2022, se ubica en el 1,8%. ¿Qué significa esto? Pues que esta misma familia con unos ingresos de 10.000 euros, solo en el mes de junio ha visto erosionar su poder adquisitivo en alrededor de 180 euros. Es decir, que prácticamente toda la ayuda que va a darles el gobierno, esos 200 euros, ha sido fagocitada únicamente por la inflación de junio. En un mes la inflación se ha comido toda la ayuda extraordinaria del gobierno para las rentas más bajas. Y por tanto, ¿cuál debería ser la lección que extraemos de esto? Que lo urgente, lo prioritario es frenar ya la inflación, no seguir poniendo parches. No hay parches que sean capaces de compensar el empobrecimiento que están sufriendo los ciudadanos como consecuencia de esta histórica ola inflacionista. Si no se corta de raíz la inflación, y para eso hace falta coordinación de gobiernos nacionales y de bancos centrales para rebajar el nivel de gasto agregado y para dar certidumbre de futuro sobre la senda de precios a los agentes económicos, si no se corta de raíz la inflación, ya podrán poner todos los parches que quieran poner, que los ciudadanos se seguirán empobreciendo, seguirá habiendo una redistribución de riqueza desde el sector privado al sector público a través de la erosión del valor de la moneda. Menos limosnas y menos redes clientelares y más determinación para cumplir con aquel que es su deber, estabilizar el valor de la moneda.